Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en la Escuela Bíblica Dominical en esta mañana. Seguimos usando el libro del discípulo y hoy vamos a comenzar la cuarta unidad, el nacimiento prometido, escrito por el doctor Justo González. La lección en esta mañana se titula "Ha nacido un niño". Texto bíblico, vamos a estar repasando el capítulo 4 del libro de Ruth en el Antiguo Testamento y el Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. Y el texto de oro es: y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. El objetivo de la lección en esta mañana es mostrar qué conexión hay entre la historia de Israel y su cumplimiento con la venida de Jesús. Explorar cómo todo esto se relaciona con nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra propia historia, en la que también Dios ha estado actuando. Y por último, comprender que ni la historia de Israel ni la nuestra son puras, que hay luces y hay sombras, y que con todo y eso Dios nos llama y el Señor nos usa. En Ruth vemos la opresión de la mujer, el valor de la solidaridad y la reivindicación divina o de parte de Dios. En Mateo vemos la conexión que hay entre Israel y el Evangelio, un continuo, una continuidad, el papel de las mujeres en el trasfondo de Jesús, y al unir los dos textos y aplicándolos, vemos el paralelismo de la historia y la situación de Israel con la nuestra y la necesidad de recuperar nuestra historia como comunidad de fe, incluyendo la historia de cada una de nuestras congregaciones. En el vocabulario encontramos que Noemí significa agradable, dulce, pero que en medio de su tristeza, su desolación, tras perder a su marido y sus dos hijos, Noemí había tomado el nombre de Mara, que significa amargura o amarga. En la lectura de hoy nos encontramos al final de la historia de Ruth y Noemí con un desenlace feliz. ¿Por qué? Porque Dios interviene. Y vemos, por lo tanto, que el nombre de Noemí sí le corresponde a esta mujer que había sufrido tanto. Ruth, el otro personaje principal del libro, del libro que lleva su nombre, puede significar compañía, amiga o satisfacción. El primero de estos dos sentidos, o sea, compañía, adviene mejor a la historia del libro, donde Ruth es la compañera fiel de Noemí. El texto bíblico lo encontramos en Ruth capítulo 4, versos 13 al 17, y Mateo capítulo 1, versos del 1 al 6. Solo hay dos libros de los 66 libros de la Biblia que llevan nombre de mujer, y estos son Ruth y Estel, y esto refleja pues el ámbito cultural, la época y la cultura patriarcal de estos pueblos. Así que Ruth y Estel son los únicos dos libros de la Biblia que llevan nombre de mujer, ambos en el Antiguo Testamento. El autor es desconocido, se estima que debe fecharse alrededor de cerca de 1000 años antes de Cristo. El pasaje en Ruth es, ante todo, la historia del triunfo del amor y la lealtad entre dos mujeres y el modo en que Dios las reivindicó. La mujer que en un momento llegó a llamarse a sí misma amargura, Mara, en lugar de Noemí, que significa dulce, termina siendo bisabuela, nada más y nada menos que del gran rey
David. Ruth capítulo 1, verso 1 comienza de la siguiente forma. Dice que en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Este texto encierra mucho y nos por lo siguiente. En la región de Belén hubo hambre. Belén significa casa del pan. Sin embargo, se experimentó escasez. Hubo hambre en el país. Verso 1. Así que había una crisis económica en Israel. Como las crisis económicas que estamos viviendo en muchos países del mundo, incluyendo nuestra bella isla. ¿Y qué hizo la gente? Emigró. Ante las crisis económicas, la gente emigra. Y ellos emigraron desde aquí, desde Jerusalén, desde Belén, en Israel, hasta Moab, que es un pueblo que no es israelita. Era otra tribu emparentada con los israelitas, pero eran enemigos. No se trataban bien, se tenían una relación bien violenta y negativa. Pero allí le tocó a Noemí, su esposo y sus 2 hijos, ir de Belén a Moab. Un viaje a Moab de 120 kilómetros hubiera precisado además de 7 a 10 días caminando de un pueblo al otro. Tras descender unos 1500 metros desde Moab hasta el Valle del Jordán, debían ascender 1000 a 150 metros por los montes de Judea. Otras palabras, cuando regresa Noemí con Ruth, tienen que viajar nuevamente, tienen que descender todas estas montañas hasta el Valle del Jordán. Este es el río Jordán, este es el mar de Galilea, mar o lago salado, hasta llegar aquí y subir entonces hasta las colinas de Jerusalén. Vemos aquí en esta otra laminilla, vemos Belén aquí y tenían que ir hasta la tierra de Moab, de los moabitas. En el verso 4 dice que más tarde ellos se casaron, o sea, los hijos de Noemí y su esposo, con unas moabitas. Eso estaba prohibido por la ley de Moisés, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth. Quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. ¿Qué ocurre en estos 10 años? Primero, los moabitas tenían y adoraban otros dioses. En ese tiempo muere el esposo de Noemí y los esposos de Orfa y de Ruth, o sea, los 2 hijos de Noemí. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y el hambre había terminado allá en Belén, en Judea, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. ¿Y por qué fue para allá? Donde dice la Biblia, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En otras palabras, levantó el Señor la crisis económica que había en la casa del pan. Así que ella decide regresar a su pueblo. Y en el verso 8 de ese capítulo 1 de Ruth, dice que Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, o sea, de su familia, y que el Señor las trate con misericordia tal como ustedes nos trataron a mí y a mis hijos. En otras palabras, ellas querían irse con Noemí a la tierra de Israel, pero era un pueblo extraño. Y Noemí les dice que mejor se queden. En el verso 9 dice que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ya en el verso 15 de ese capítulo 1, Noemí
le dice a Ruth, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. O sea que ya Orca pues, había decidido regresar. Ya ella no se iba, digo, Orfa, perdón. Orfa había decidido regresar con su familia. Así que Noemí le dice a Ruth que regrese ella también, que regrese a su pueblo con sus dioses. Sus dioses se refiere a Quemos, era la deidad principal de los moabitas, que exigía sacrificio, nada más y nada menos que de niños, según Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 27. Pero entonces Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. ¿Qué afinidad, qué amor tenía esta hija adoptiva? Porque era la nuera de Noemí, que prefiere la muerte a dejarla sola a su suegra. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no siguió insistiendo y no dijo más. En el verso 20, cuando llega Noemí a Israel, la reconocen a pesar de que pues, 10 años de sufrimiento tienen que haber dejado marcado en el rostro de esta mujer la pérdida de su esposo, sus hijos, todas las crisis económicas y regresar. Y cuando alguien dice, no es esa Noemí, ella dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, amarga, porque ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Así que, resumiendo, cuando llega el dolor, como le llegó a esta mujer, se seca el alma a cualquiera de nosotros que estemos en esa situación. Noemí perdió los familiares, perdió el esposo, perdió sus 2 hijos, perdió la fuente de sostenimiento, porque las mujeres en esa época dependían del hombre, de sus hijos, de su esposo, para sobrevivir. Sus pérdidas le trajeron pobreza, soledad, cargas adicionales de 2 nueras. Ella no quería que las nueras fueran con ella, pero Ruth insistió. El dolor sofocó la esperanza por un tiempo, pero llega a su tierra. Y aquí viene el matrimonio de Ruth con Boaz. Boaz era pariente del esposo de Noemí. Dice, ya cambiando hasta el capítulo 4 de este corto libro, en el verso 10 dice que además tomó por esposa a la moabita, a Ruth, quien fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. En otras palabras, para que Mahlón no perdiera las tierras que tenía en Israel, Boaz se casa con Ruth y al tener hijos, heredan los hijos, heredan la propiedad que era de su padre Mahlón. Orfa se casó con Kelión. Así que esta es la forma de que se redime. Eso es el pariente redentor, que para el efecto de nosotros, nuestro pariente redentor es el Señor Jesucristo. El verso 1-4 dice que aunque los moabitas eran un pueblo emparentado con Israel, según Génesis 19, esta clase de los matrimonios estaban prohibidos por la ley de Moisés. Ahí lo tenemos en Deuteronomio, el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Estaba prohibido. Esto es
un matrimonio que no era permitido en Israel. Sin embargo, Booz tomó a Ruth por esposa, se llegó a ella y el Señor le bendijo al quedar embarazada y dio a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatará. Es el pariente redentor, que la redime, que rescata. Su nombre será celebrado entre todos los israelitas. Este niño te infundirá nuevos ánimos, te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y te dio a luz ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Así que Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Esa bendición que dice ahí que las vecinas le decían que la nuera Ruth era de más valor para Noemí que si hubiera tenido 7 hijos. Los hijos eran la bendición. Así que 7 hijos es la bendición más grande que podía tener un padre. Porque 7 es el número perfecto. O sea que 7 hijos es una bendición grande de parte de Dios. Ruth 4:17 dice que las vecinas le decían: Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. No sabemos si son las vecinas o ellos le pusieron Obed. Este es el padre de Yesé, que es el mismo Isaí. Se traduce en otros textos como Isaí, que fue el padre del rey David. Obed significa adorador o sirviente. Ruth 4:21 dice que Salmón fue padre de Boz, Boz padre de Obed, Obed padre de Yesé, que es Isaí, y Isaí padre de David. Este pasaje tiene 2 dimensiones importantes. La primera es que todo el libro de Ruth es una historia de solidaridad, mediante la cual 2 mujeres desposeídas, pobres, hambrientas, en la bancarrota, sin un marido, un hijo que la sostenga, en medio de una sociedad machista, logran sobrevivir. A la postre, Dios les da la victoria. Es notable lo que las vecinas le dicen a Noemí, que su nuera Ruth es de más valor para ella que 7 hijos. El número 7, como les decía, significa perfección. Por lo tanto, tener 7 hijos era señal de la más alta bendición de parte de Dios. La segunda dimensión tiene que ver con el importantísimo detalle de que Ruth es extranjera. Ruth es una moabita. Así que Ruth es gentil, es extranjera, oriunda de una tierra no solo desconocida, sino una tierra odiada en lucha con los israelitas. Los prejuicios contra tales personas en Judea eran profundos y la idea de contraer matrimonio con tal mujer era un escándalo. Y buscamos en el libro de Esdras, capítulo 9, verso 1 al 2, está prohibido. De hecho, se mandaron a los que habían hecho esto, tenían que divorciarse y dejar a su mujer y a los hijos nacidos de esos matrimonios. Lo que el pasaje dice que es que entre los antepasados del gran rey David se encontraba esta mujer extranjera, despreciada, odiada por los israelitas. Sin embargo, está en la genealogía de David y por ende en la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesucristo. Ahí pasamos entonces al segundo texto bíblico en esta mañana, que es Mateo capítulo 1, verso 1. Dice del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Farés y a Serach. Farés a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón.
Salmón a Rahab, con Rahab a Boaz. Boaz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró al rey David y con lo que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Qué interesante que Mateo no dice que es Betsabé, sino la que fue mujer de Urías, porque Mateo escribe para los israelitas, pero los israelitas que tienen muchas manchas, igual que todos nosotros y que todos los pueblos, pero ellos pensaban que era un pueblo noble, puro, apartado, pero tenían pecados de toda índole. La identidad del ser humano se desarrolla en diálogo con su comunidad, con la familia y con la historia. En otras palabras, la identidad de Jesús, de Yeshua como un israelita, se desarrolla en medio de esta comunidad en Israel, en medio de su familia y en medio de ese tiempo histórico. Eso es parte de la familia del antiguo rey David. Su nombre es Josué en hebreo y Jesús en griego. Es lo mismo. Josué y Jesús, uno en hebreo, otro en griego. El número Strong es la G2424 y Jesús es del hebreo, Jesús o Yeshua, que es lo mismo que Josué. Pero y significa salvado de Yahvé, o Yahvé es salvación, Dios, el Señor es salvación. En griego es Christos, significa ungido, Cristo, Mesías. Así que entonces, cuando unimos los dos nombres, Jesús el Cristo, o sea que es Jesús el Salvador, es el Mesías. La genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. Sin embargo, la línea ancestral a través de María, que se registra en Lucas capítulo 3, versos 23 al 38, es la otra. Por eso que Mateo da una genealogía, Lucas da otra, y en ocasiones no nos concuerdan los nombres y es un poco confuso. ¿Qué quiso señalar cada autor de cada evangelio? Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, mientras que Lucas lo hace a partir de Adán, porque Mateo le está escribiendo a los hebreos, a su pueblo de Israel. Lucas es un gentil que le está escribiendo para toda la comunidad de cristianos. Así que Mateo está dirigido a los gentiles, por eso señala a Jesús como un descendiente de Abraham. Lucas está dirigido a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como Salvador de toda la humanidad. Recuerden que Lucas es gentil, es griego. Con esta genealogía de Mateo nos está dando el primer indicio que la historia de Jesús, así como la de Ruth y la de todo el pueblo de Israel, es una historia no tanto de lo que los humanos hacen por Dios, como de lo que Dios hace por nosotros los humanos. En esa genealogía, las primeras generaciones, las primeras tres son de todos conocidas. Son Abraham, Isaac y Jacob. Lo interesante es que dejaron fuera a las mujeres, a Sara, Rebeca y Raquel. Pero es de todos nosotros conocidos que hemos estudiado el Antiguo Testamento que estas mujeres se nos presentan como estériles. Y una mujer estéril en ese tiempo era una mujer rechazada, despreciada. Es interesante, recuerden que estamos desde el punto de vista cultural, es una cultura patriarcal. En ningún momento mencionan que nunca hay un hombre estéril, siempre son las mujeres, cuando sabemos que eso no es así, que hay hombres que tienen problemas de
fertilidad, igual que las mujeres. Pero como aquí lo que se señala era que si había alguna falla eran las mujeres. Así que, y estas mujeres, estas tres matriarcas, fueron despreciadas porque eran estériles y ustedes saben la historia. Así que el nacimiento de Isaac, de Jacob y de Judá fueron actos de parte de Dios para reivindicar a estas mujeres, para Rebeca, para Sara, para Raquel, fueron reivindicadas por Dios por la fertilidad, y no tan solo de cualquier hijo, sino de unos patriarcas. Solo se mencionan en esa genealogía de Jesús 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, entre estos antepasados de Jesús. Y presten mucha atención, porque según dijimos que estas mujeres eran despreciadas por ser estériles, estas eran despreciadas por otros problemas. En estos casos aparecen diversas vicisitudes de la historia del ser humano, del día a día de nosotros los seres humanos. En estas próximas generaciones, Mateo menciona a Tamar, Rahab, la que fue la mujer de Urías, que sabemos que es Betsabé, en segunda de Samuel capítulo 11. Y Mateo no da el nombre, dice la que fue mujer de Urías, el soldado, ¿verdad? Todas estas mujeres representan lo que podríamos llamar los trapos sucios de los antepasados de Jesús. El nombre de Tamar les recordaría a los lectores y lectoras de entonces que Pérez fue, el hijo, el resultado de una unión insectuosa, de un insecto, entre Judá y su hija política o nuera, que es Tamar. Así que empezamos con el pie izquierdo. Un caso de insecto con Tamar y Judá, era su nuera. Rahab es la ramera, que hoy por hoy hay gente que dice que no, que ella no era ninguna ramera, ¿verdad? Pero de Tamar no era de Judá, por tanto un insecto. De Betsabé, relación adúltera con David, y Rahab, una ramera. Y por último, Ruth, que era una extranjera y de humilde condición. Así que entonces, estos trapos sucios que tenemos aquí, es interesante porque uno diría, bueno, pero ¿por qué la Biblia tiene que señalar esos antepasados de Jesús que otras personas lo barrerían debajo de la alfombra? Pues no. El evangelista Mateo los trae ahí porque es el drama humano, porque Jesús vino a salvar y a buscar los pecadores. Así que de Tamar, como lo dijimos, el incesto con Judá, la relación adúltera de Betsabé con David, la ramera y Ruth la extranjera. El nombre y el destino de estas mujeres muestran una sola cosa: que el camino de Dios con frecuencia es difícil, como el que pasaron ellas, pero no por ello decae la fidelidad de Dios. Dios fue fiel y a cada una de ellas las levantó y las puso en un lugar que hoy por hoy todavía las recordamos y están nada más y nada menos que en la genealogía de nuestro Señor y Salvador. Nada podía hacer que se rompiera la línea de bendición. Todos los caminos laterales, todos estos problemas, todos estos rodeos fueron aprovechados, porque como Cristo vino a redimir pecadores, no rehusó nacer de pecadores. Aleluya. El nombre Jesús, al igual que Josué, quiere decir Dios ayuda, salva o socorre. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Así que el Dios que salva, el Dios que socorre, está con nosotros. Amén. Así que de Rahab la recordaríamos como entre los antepasados de Jesús, como una ramera extranjera, que sin embargo
la epístola a los hebreos dice que había tenido más fe que muchos israelitas. En cuanto a la referencia a la mujer de Urías, le recordaría a los israelitas uno de los episodios más bochornosos en la historia del rey David. De manera semejante, el nombre de Ruth le recordaría que había también entre aquellos antepasados una mujer de los odiados moabitas, una extranjera que ellos hubieran preferido que no estuviera en esa genealogía del Salvador. No se trata aquí de culpar a las mujeres. Las acciones y las condiciones de todas ellas reflejan una sociedad en que las mujeres estaban supeditadas. Así, por ejemplo, al mencionar a la que fue mujer de Urías, el texto nos recuerda cómo aquella pobre mujer y su esposo fueron víctimas de la lujuria y el desenfreno del rey David. Se trata más bien de recordarle a los lectores y lectoras que toda la historia de Israel, por muy pura que esa nación pretenda ser, está marcada por el pecado y el abuso. Hasta el tan admirado rey David cometió un acto imperdonable de violencia contra Betsabé y su esposo Urías. Y la tan mentada y defendida pureza étnica de Israel tampoco está como se piensa. Y como testimonio de ellos nos recuerdan a Rahab y a Ruth. El vínculo entre los dos pasajes de Ruth y Mateo que hemos estudiado es doble. Por una parte se nos recuerda el lugar central que ocupan las mujeres en la historia de la salvación y de la humanidad toda. Por otro, se nos recuerda que Jesús, que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, era producto de una historia con sus luces y sus manchas, que ni el propio Jesús podía reclamarse el producto de una herencia limpia de toda sospecha. Tras estos dos temas encontramos el tema común en toda la Biblia, y es particularmente las enseñanzas y la obra de nuestro Maestro, de la reivindicación de los oprimidos y los marginados. A eso vino Jesús a levantar, a los oprimidos y los marginados, como las mujeres en la historia de Ruth y Noemí, el deseo y el poder de Dios de utilizar a pecadores como el rey David, como tú y como yo, para llevar adelante sus propios plan de redención. Mostrar que el Dios de Jesús es un Dios que no se intimida ante los pecados y ante las limitaciones humanas. Es un Dios que tampoco se deja llevar por los prejuicios humanos que tanto padecemos en nuestras iglesias. Entre el pueblo de Dios hay incesto, rameras, extranjeros despreciados, hostigamiento sexual y hasta un asesinato premeditado, cuando David manda colocar a Urías donde sabe que han de matarle. Pero lo más grande es que a pesar de todo eso, Dios sigue usando a ese pueblo y Dios sigue usando a nuestras iglesias. Mateo tenía a la mano el Evangelio de Marcos y de ahí pues él parte, porque Marcos es el primer evangelio que se escribe. Es una obra más pequeña. Mateo lo abunda en los pasajes y Mateo tenía el Evangelio de Marcos, en el cual sencillamente Marcos comienza con el ministerio de Jesús. Pero ahora entonces Mateo, para contrarrestar cualquier opinión en el sentido que el Evangelio no tuviera ninguna relación con la historia de Israel, Mateo empieza su historia con una genealogía que se remonta hasta Abraham. Ahora debemos preguntarnos qué forma de discriminación o marginación sufren hoy las mujeres. ¿Cómo se manifiesta esta discriminación y esa marginación en la vida? No solo de la comunidad, sino también en la iglesia. ¿Cuál es qué acción toma la iglesia, la comunidad de fe, para contrarrestar estas discriminaciones, estas marginaciones? Si la historia de Ruth y Noemí es de solidaridad entre mujeres
y de reivindicación por parte de Dios, ¿cómo pueden las mujeres hoy practicar una solidaridad igualmente liberadora? Esto nos recuerda los ministerios de nuestra iglesia, el ministerio de mujeres, las vencedoras, donde pues esta lucha por la solidaridad entre ellas, por evitar la discriminación y las marginaciones, es una de los actos más notables y más nobles de parte de ellas. ¿Qué lugar pueden tener los varones en tal solidaridad? ¿Qué lugar no pueden o no debemos tener? Por último, si Mateo empieza su evangelio con una genealogía y ni siquiera Jesús empezó por así decir, sin historia, sin genealogía, ¿no será que debemos tratar de recuperar la genealogía de nuestras comunidades de fe? Tenemos que rescatar nuestras historias con todos los problemas que puedan haber habido en esas historias, en estas congregaciones. ¿Qué podemos hacer para recuperarla? ¿Seremos capaces de escribir una historia en la que también se vean los trapos sucios, como lo hace Mateo? ¿Podremos reconocer esas manchas en nuestra historia sin que nos insultemos, sino que reconozcamos que en todo ello Dios ha estado actuando como estaba actuando en el Israel antiguo? En otras palabras, todas las comunidades de fe tienen su historia. Todas las comunidades de fe tienen sus trapos sucios, sus manchas, sus áreas grises, sus luces y sus sombras. Así que es importante que rescatemos todas esas historias. Oremos. Gracias, Dios y Señor de la historia, por habernos hecho parte de la historia de tu pueblo. Gracias porque a pesar de nuestros errores, nuestros prejuicios y pecados, tú nos sigues bendiciendo, perdonando y usando para tus propósitos eternos. Ayúdanos de tal modo a serte fieles, que vengamos a ser parte de esa historia de la que dependerán generaciones venideras, como ahora dependemos de los que nos precedieron. Por Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Ruth. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga. La lección para la semana que viene la encontramos, se titula Una señal inesperada. La encontramos en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 13 al 17, y en el Evangelio de Lucas. Y el texto de oro es: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él le pondrán por nombre Emmanuel. Dios bendiga. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Ahí tienes el teléfono, los correos electrónicos, sino en el Paladín de la primera iglesia bautista de Ponce. Ahí tienes toda la información. Dios los bendiga, Dios los guarde.